Hola a todos. En este video se expondrá el trabajo práctico número 1. Este trabajo corresponde al curso de Análisis Estructural 1. El docente encargado del curso es el ingeniero Percio Mar Torres Arias. Los integrantes del grupo son mi persona, Robles Espinosa Neisser, y Bocanegra Zavala Winnie Pillito. El contenido del video estará organizado de la siguiente forma. Como primer punto vamos a realizar lo que es el planteamiento del problema. El paso siguiente será resolver el ejercicio por el método de trabajo virtual o carga unitaria. Como paso siguiente vamos a resolver el mismo ejercicio, pero aplicando el método de Castigliano. Y finalmente brindaremos unas conclusiones acerca del tema. Planteamiento del problema. El ejercicio 14 nos menciona calcular el desplazamiento vertical en el punto B por el método de Castigliano y el método de trabajo virtual. Nos menciona además que la rigidez a flexión del material es constante. Bueno, en esta parte se puede observar una representación gráfica del problema, donde se observa un pórtico sobre el cual actúan una carga distribuida. Además, como característica de apoyo, este pórtico está empotrado en el punto A. Entonces nos piden calcular el desplazamiento vertical en el punto B. Al solicitarnos calcular el desplazamiento vertical, nos están dando la dirección sobre la cual nosotros vamos a calcular el desplazamiento. Como siguiente punto, vamos a calcular el grado de hiperestaticidad de la estructura. Para el caso de pórticos, el grado de hiperestaticidad o el grado de indeterminación es igual al número de reacciones menos 3 por el número de partes de la estructura. El número de partes de la estructura estará determinado por la presencia de rótulas, los cuales van a definir ciertos tramos. En este caso, la estructura no cuenta con rótulas, por lo que solo se considera como un solo tramo. Entonces, el grado de hiperestaticidad será igual al número de reacciones. En este caso, como está empotrado en el punto A, las reacciones para este tipo de apoyo son 3, menos 3 veces por el número de partes, que como ya mencionamos, como no hay presencia de rótulas, se considera como una sola parte. Entonces, reemplazando los datos y realizando las operaciones, nos da que el grado de hiperestaticidad es igual a 0. Entonces, se concluye que el pórtico es isostático, es estable, y las ecuaciones de la estática serán suficientes para resolver esta estructura. Como paso siguiente, vamos a aproximar la deformación del pórtico. Es decir, intuitivamente nosotros podemos imaginar cómo aproximadamente este pórtico se va a deformar por efecto de esta carga. Entonces nosotros intuitivamente, como en este caso es una carga simple, podemos intuir que esta carga va a tratar de que este pórtico gire en sentido horario, entonces lo va a deformar de esta forma. Esto es importante, ya que nos están pidiendo el desplazamiento en el punto B. Y en primer lugar vamos a aplicar lo que es el método del trabajo virtual, o también denominado método de la carga unitaria. Para este método se aplica una carga unitaria en el punto de interés donde uno desea conocer el desplazamiento. En el planteamiento del problema nos dicen que tiene que ser en la dirección vertical. Entonces la dirección ya está definida en el planteamiento del problema, pero el sentido de la carga va a estar en función al desplazamiento o la deformación aproximada que pueda tener este pórtico. Entonces, como se va a desplazar, en este caso, considerando este sistema de referencia, se va a desplazar sobre el eje Y positivo, es decir, hacia arriba. Entonces, en ese sentido tendremos que aplicar la carga unitaria o virtual, para poder calcular el desplazamiento en el punto B. Como paso siguiente aplicaremos la carga unitaria en el punto de interés, en este caso en el punto B. Para ello vamos a hacer una idealización de la estructura, o también a esa idealización se le conoce como el diagrama de cuerpo libre. Es decir, vamos a aislar el cuerpo y vamos a considerar todas las fuerzas que actúan sobre este. En este caso tenemos la carga unitaria aplicada en la dirección y sentido que se ha mencionado, y también se representa las reacciones que surgen como consecuencia de este apoyo empotrado. Y el primer análisis será considerar los efectos de esta carga unitaria sobre toda la estructura, sobre este pórtico. Como anteriormente hemos determinado que esta estructura es de tipo isostático, nosotros podemos utilizar las ecuaciones de equilibrio para poder determinar las reacciones. Vamos a utilizar las tres ecuaciones de equilibrio en un plano. En este caso estamos considerando el plano XY, y vamos a considerar la convención que se muestra. Para el caso de momentos vamos a considerar el sentido antihorario positivo. Para la sumatoria de fuerzas en Y, el sentido hacia arriba positivo, y para la sumatoria de fuerzas en X, el sentido a la izquierda positivo. Al aplicar estas ecuaciones nosotros podemos afirmar que la estructura se encuentra en equilibrio. La ecuación de momentos
nos quiere decir que no hay rotación respecto al eje Z considerando este sistema de referencia. La sumatoria de fuerzas en Y nos quiere decir que no hay traslación en el eje Y, sumatoria de fuerzas en X, que no hay traslación en el eje X. Entonces aplicamos las tres condiciones. En primer lugar, la sumatoria de momentos en el punto A igual a 0, considerando el sentido antihorario como positivo. Entonces vamos a tener la carga unitaria de menos 1 porque esta carga va a tratar de hacer girar a la estructura respecto al punto A en sentido horario. Y ese sentido, según nuestra convención, es negativo. Entonces sería menos 1 por su brazo o por su distancia, que es de 2 metros. Y esto sería igual al momento. Como siguiente paso, aplicamos la sumatoria de fuerzas en X, donde se observa que solamente existe la reacción, es decir, la fuerza AX, y no hay otra fuerza que se ponga o que pueda interactuar con esta fuerza. Entonces, esto será igual a 0. Esta reacción será igual a 0. Luego aplicamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Entonces, considerando la convención, es decir, hacia arriba positivo sería la carga unitaria menos la reacción a Y igual a 0. Despejando la reacción a Y, vamos a obtener que esta reacción es igual a 1 kN. Como siguiente paso vamos a calcular las ecuaciones de momento interno causados por la carga unitaria y la carga virtual. Para ello es importante definir una posición respecto a la cual vamos a analizar los diferentes tramos de la viga. En este caso, esa posición corresponde al gráfico que se muestra. Entonces vamos a analizar los dos tramos que conforman o que definen a la viga. El primer tramo estará definido desde el punto C hacia el punto B. Entonces estaremos analizando este tramo vertical. Entonces, este tramo estará comprendido entre 0 y 2 metros. Se observa que sobre este tramo no existen cargas, entonces la ecuación de momento será igual a 0. El tramo 2 estará determinado desde el punto A hacia el punto B, considerando esta posición respecto a la cual estamos realizando el análisis. Este tramo estará definido desde 0 hasta 2 metros. La ecuación de momento para este tramo será la carga unitaria, como tiene un sentido hacia arriba respecto a esta posición que estamos analizando, por su brazo que sería X, menos 2 que es este momento, que considerando esta posición sería negativo. Entonces la ecuación para este tramo sería igual a X menos 2. Como paso siguiente vamos a considerar el efecto de las cargas reales. De forma similar al caso anterior vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio, considerando la convención que ya hemos mencionado. Entonces como primer punto aplicamos la sumatoria de momentos en el punto A para poder calcular la reacción de momento que se está produciendo en el punto A por efecto de esta carga, de la carga de 30 kilonewtons. Entonces, considerando la convención, esta carga de 30 trata de hacer girar al pórtico respecto al punto A en sentido antihorario será negativo, más el momento, ya que este momento tiene sentido antihorario y ese sentido es positivo. Esto sería igual a 0, despejando el momento sería igual a 30 kN por metro. Aplicando la sumatoria de fuerzas en X, se observa que la carga de 30 kN va en sentido negativo y la carga y la reacción en el punto A, la reacción horizontal en el punto A sería positivo. Esto sería igual a 0. Despejando la reacción a X sería igual a 30 kN. Aplicando la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, se observa que solamente existe la reacción, en esa dirección, por lo tanto eso será igual a 0. Una vez calculado las reacciones, vamos a calcular las ecuaciones de momento interno producto de la carga reales. De forma similar al caso anterior, vamos a definir la posición sobre la cual vamos a realizar el análisis para determinar las ecuaciones de momento en cada tramo. El tramo 1 estará determinado desde el punto C hacia el punto B. Entonces se observa que sobre este tramo hay una carga distribuida de 15 kN por metro. Y este tramo está comprendido además entre 0 y 2 metros. Entonces el momento 1 sería igual a menos 15 por X, que sería la puntualización de esta carga distribuida, por su brazo, que sería X medios. Entonces, reduciendo esta expresión, nos quedaría que el momento en el tramo 1 sería igual a menos 15 por X al cuadrado sobre 2. Ahora el tramo 2 estará definido desde el punto A hacia el punto B. Entonces, considerando esta posición respecto a la cual estamos considerando el análisis, calculamos lo que es la ecuación de momento. Se observa que solo existe el momento puntual, que es la reacción en el punto A, de 30 kN por metro. Considerando esta posición de análisis, esto se tendría un valor negativo. Como paso siguiente vamos a calcular el desplazamiento vertical en el punto B.
Para ello vamos a utilizar la siguiente expresión, que sería la integral de 0 hasta x de los momentos virtuales por los momentos reales, todo ello dividido entre la rigidez a fracción. En este caso, como la rigidez a fracción es constante, pues podemos pasar al otro lado de la ecuación multiplicando, nos quedaría de esta forma. Ahora, como nosotros tenemos dos tramos en nuestro pórtico, tenemos que aplicar esta ecuación para cada tramo. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Simplemente reemplazamos, porque ya tenemos todos los momentos, y operamos. Aquí podemos observar que en el tramo 1, el momento virtual, o la ecuación de momento virtual es igual a 0, por lo que toda esta ecuación ya se reduce, y solo nos quedaría el segundo tramo, lo cual vamos a resolver. Entonces tenemos la integral de 0 hasta 2 del momento virtual del tramo 2 por la ecuación de momento real del tramo 2. Entonces, resolviendo estas integrales, vamos a obtener un valor para el desplazamiento en el punto B igual a 60 sobre la rigidez a fracción del material. El valor del desplazamiento estará expresado en metros, ya que nosotros la fuerza hemos considerado en kilonewton y la longitud en metros. Además, es importante mencionar que las unidades tienen que ser consistentes, es decir, si nosotros hemos utilizado las fuerzas en unidades de kilonewton y la longitud en metros, el módulo de elasticidad y la rigidez, el módulo de elasticidad y la inercia del material tienen que ser consistentes con esas unidades. Es decir, el módulo de elasticidad debe estar expresado en kilonewtons por metro cuadrado y la inercia en metros a la cuarta. De esta forma podemos calcular el desplazamiento en el punto Después de B. haber escuchado con mucha atención a nuestro compañero desarrollando el ejercicio por el método de trabajo virtual, ahora lo desarrollaremos por el método de Castigliano. Lo primero que tenemos que hacer es idealizar nuestra estructura. Aquí tenemos a nuestra estructura que está en forma de L, de la barra AB y de la barra BC. En la barra BC tenemos una carga distribuida de 15 kilonewtons sobre metros. También en nuestro punto A tenemos a un apoyo encontrado. Esta forma de la estructura lo vamos a convertir en algo mucho más fácil. Posterior a esto, lo que debemos hacer es calcular las reacciones de nuestra estructura. Ya con nuestra idealización, nuestro DCL, nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a encontrar nuestras reacciones usando la ecuación del equilibrio. Primero nos dice que la suma de nuestros momentos tiene que ser igual a 0, en este caso nuestro momento en A. Nosotros hemos considerado que nuestra rotación, que nuestro giro de forma antihoraria va a ser positiva, determinando así que nuestro momento en A va a ser igual a 2P más 30. Nuestro momento en A va a ser igual a 2P más 30. También vamos a encontrar que nuestra ecuación de equilibrio nos dice que la suma de las fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Por eso aquí tenemos dos fuerzas, que sería la 30 kN kilonewton y la AX, determinando que AX va a ser igual a 30 kilonewtons para que se cumpla el equilibrio. También tenemos a la suma de las fuerzas en Y, tiene que ser igual a 0, encontrándonos con P y con AY. También lo mismo, hacemos el equilibrio y nos resulta que AY va a ser igual a P. Sin olvidar y mencionar de que estamos considerando a P porque estamos trabajando con el método de Castigliano, que sería en esta ocasión una fuerza imaginaria para que nos ayude a desarrollarlo. ¿Ya? ¿Y por qué lo hemos puesto con la dirección hacia arriba? Pues se debe al análisis que le estoy dando. Aquí tengo una fuerza de 30 kilonewtons que va a hacer girar la estructura de una manera horaria, ¿no? Que va a hacer que se vaya para esta dirección y de cierta manera va a haber un desplazamiento que se va a mover de manera tanto horizontal como vertical, pero en esta ocasión nos está pidiendo ya el desplazamiento en el punto B de manera vertical. Entonces por ello nuestro P lo estamos considerando hacia arriba porque va a haber un desplazamiento también para arriba, ¿no? Bien, como siguiente paso vamos a hallar los momentos y para hallar estos momentos o estas fuerzas internas en nuestra estructura vamos a realizar cortes. En nuestro primer corte aquí tenemos dos barras como ya habíamos visto, nuestra barra BC y nuestra barra BA.
Nuestro primer corte va a ser en nuestra barra BC. Le vamos a dar un sentido así inclinado en el que nos pararíamos aquí y miraríamos de derecha a izquierda. Aquí podemos verlo más claramente, que sería nuestro tramo CB, como ya mencioné, con una distancia de 0 a 2. Aquí tenemos una distancia de X, porque nuestra distribución en todos los puntos va a ser el mismo, de 15 kN por sobre metro, el cual vamos a convertirlo en una carga puntual. Vamos a multiplicar el 15 kN por X, y nos va a resultar 15X como sabemos que es una carga rectangular, sus distancias van a estar de igual manera, tanto por adelante y por atrás. Es por eso que al X le dividimos entre 2. Entonces, hallando el momento en esta parte de la estructura, nos va a resultar que el momento va a ser igual a menos 7.5 X al cuadrado. La condición del método de Castigliano nos pide que el momento que nos resulte en nuestro primer corte o en los cortes que hagamos, se le tiene que derivar en función a P, que sería en este caso nuestra carga imaginaria, por así decirlo, para que nos ayude a resolverlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es derivar nuestro momento en función a P. Pero como podemos darnos cuenta, nuestro P nos encuentra en nuestro momento. Entonces va a ser igual a 0. También la otra condición para hallar M es de que como hemos hallado con la carga P, nosotros tenemos que quitar esa carga porque en cierta manera P no existe. Entonces vamos a darle un valor de 0. M cuando P vale 0 va a ser igual a menos 7.5X al cuadrado. Porque aquí como podemos darnos cuenta no hay P. Bien, terminando este corte pasamos al siguiente corte. El cual sería de la barra B a A. El corte va a ser de este lado, del lado interior, mirando hacia afuera. O sea, de derecha a izquierda. De izquierda a derecha. Tenemos la carga P, tenemos a nuestro momento en A, que sería 2P más 30, y una fuerza en X que va hacia adentro, ¿no? De 30 kN. Hallamos nuestro momento, que va a ser igual a menos 2P menos 30 más PX. Como ya había mencionado, la condición es de que tenemos que derivarlo en función de P, nos va a salir X menos 2, y cumpliendo de que P va a valer 0, nos sale menos 30. Para terminar con este método, vamos a tener que reemplazar lo que ya nos ha salido en nuestra fórmula. En nuestra fórmula del desplazamiento, donde nos dice que la integral definida de 0 a L va a ser la multiplicación de M por la derivada de M en función a P, y nunca olvidando del EI, que sería nuestro módulo de elasticidad y nuestra inercia. Reemplazamos aquí nuestros valores ya resultantes. De aquí en esta diapositiva, como podemos ver, nuestro M sería menos 7.5 por X al cuadrado y nuestra derivada en función a P sería 0. Y sin olvidar de que nuestro tramo va de 0 a 2. Es por eso que aquí en nuestra fórmula reemplazamos de que nuestra integral va a estar en un límite de 0 a 2. Multiplicado de 0 por 7.5X al cuadrado, que sería nuestra derivada y nuestro momento. Sumamos más el siguiente tramo, que sería aquí abajo, X menos 2 por menos 30. Sería nuestra derivada en función de P y nuestro momento. Aquí está. Desarrollamos que nuestro desplazamiento vertical en el punto B va a ser 60, sin olvidarnos del EI, que sería nuestro módulo de elasticidad y nuestra inercia. Muchas gracias. Continuando con la exposición, mencionaremos algunas conclusiones acerca del tema. En el trabajo se ha concluido que para el caso de las estructuras isostáticas, las fuerzas internas no dependen de las propiedades geométricas del material, ya sea de la inercia, el área o la longitud que éste pueda tener, ni de las propiedades del material, ya sea el módulo de elasticidad, el módulo de corte o la relación de Poisson. Sin embargo, las deformaciones sí dependen de estas propiedades. Esto se evidencia en la ecuación o la expresión que hemos obtenido para el desplazamiento en el punto B.
que está en función o depende de, en este caso, el módulo de elasticidad y la inercia, que son propiedades del material. Además de ello, se observó la condición de unicidad de resultados, mediante el cual por diferentes métodos, en este caso el método de trabajo virtual y el método de Castigliano, se llega al mismo resultado. Como siguiente conclusión tenemos que el punto de aplicación de la carga unitaria es arbitrario y depende del punto donde se quiere determinar la deformación. Esta deformación puede ser una traslación o una rotación. Para el caso de traslación se aplicará una carga, para el caso de rotación se aplicará un momento. La dirección y sentido de la carga virtual asumida debe estar en función a la posible deformación de la estructura. Para cargas simples resulta fácil deducir intuitivamente esta deformación, como en el caso del ejercicio que se ha resuelto, la deformación fácilmente se podía determinar. Intuitivamente hemos verificado ese desplazamiento, pero para cargas más complejas, donde no se aprecia fácilmente la deformación, se asume un sentido arbitrario. Si el resultado es positivo, el sentido asumido será correcto. Caso contrario, el sentido será el opuesto.